Don Cleto II. Los grandes pechazos, alguna comandancia, gobernaciones, intervención a la intervención en provincias, magistraturas, ascensos a general del ejército, candidaturas a diputados o senadores. Don Cleto los recibía de mañana. Nunca venía el candidato al cargo. El nominado, por su media palabra, deshojaba la espera en los aguantaderos de la buena sociedad, rodeado de las expectativas de las grandes familias, a una de las cuales seguramente pertenecía el nominado. Para el caso de que no fuera así y viniera de familias de provincias sin arraigo en la urbe de adobes, las madres casamenteras, que eran todas las madres prolíficas de los círculos áulicos, aprontaban sus huestes de solteras, asediando al nominado con invitaciones a las tertulias, los paseos por la Recoleta, bailes, cenas de empaque, disputándoselo como a un jabalí en una cacería, pues una boda como la gente dejaba al poder dentro del poder, y el nominado debía saberlo, esperando con la media palabra dada por don Cleto la sutil insinuación que le vendría de la casona para escoger definitivamente a la agraciada, ya que si se equivocaba o el loco corazón contrariaba los altos designios del omnipotente, corría el riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta. Porque la elección para la boda no era asunto de él, sino del señor de los muros, que sabía más que nadie cómo había que tejer los parentescos y concedía el cargo y la novia al mismo tiempo, de manera que ningún contratiempo viniera, hoy o mañana, a perturbar la paz vacuna de su rebaño. Las gestiones, para ser bien llevadas, debían ser interpósitas. El padre, con una hija largamente soltera, no podía ni debía pedir la nominación por el posible futuro yerno. Debía ser otro funcionario insospechado, ya porque no tenía hijas solteras, cosa casi imposible por entonces, ya porque las había casado a todas, y aunque de ese favor no necesitara, algún día le sería menester a algún otro que, para el caso, sería apoyado por el posible de ahora. Hoy por ti, mañana por mí, filosofaban los graves señorones de la corte de Texas a dos aguas, y llegaban afanosos por las mañanas de recibo, flanqueados de carpetas con urgentes asuntos de Estado a resolver, aunque en realidad el propósito de la visita fuera conseguir veña de casamiento para la mayor de los Pereira, ese encanto de niña que el pasado 25 de mayo bordó la insignia del batallón de patricios con claveles azules y blancos. Recordará, Excelencia. Y aunque don Cleto no recordara, sabía bien de qué se trataba. A veces un desliz del nominado daba por tierra con las aspiraciones del encanto de niña, su abigarrada familia, los parientes y la legión de acreedores que siempre abrían anchos créditos a los orlados con la media palabra, invirtiendo generosamente en el futuro juez, senador, general, gobernador o embajador, haciendo la América, gallegos, judíos, portugueses, italianos, en las anotaciones de sus libros mayores, donde sucumbían los sueldos de los designados por años, hasta saldar esas bodas de pro, cuyos fastos celebraban desde los tenderos hasta ese encanto de niña y sus familias.
Próspero Benedicto Azundaraín no pasó nunca de nominado. Se le secó el alma, y la novia, esperando la otra media palabra de don Cleto, dicen que fue un olvido. Pero también hay quien afirma que todo se debió a una confusión. Otros han contado que resultó víctima de la mala suerte, el azar, algún mal que le habría hecho una despechada, porque no se podía creer que siempre se le murieran los gestores cuando ya el asunto estaba para caerse de maduro. Su tragedia empezó el día o la noche que el padre de su novia llegó alborozado al palacete que habitaban en la calle Defensa y contó a su mujer y a la soltera mayor de su chorrera de hijas que esa mañana, hablando de los futuros embajadores, don Cleto había mencionado nominado a Próspero al referirse a Norteamérica. Ahora no sabía si había dicho Próspero futuro o nominado a Próspero como futuro embajador. A partir de ese momento, todos a una, desde el gran señor de la casa hasta el negrito de los mandados, se dieron a tejer alianzas, combinaciones, influencias y todo el complicado mecanismo que los llevara a conseguir la otra mitad de la palabra. El insospechado don Nicasio fue seducido a fin de llevar adelante la gestión. La novia del nominado Próspero, mediante un ingenioso ardid, logró ser introducida en una fiesta de efemérides que presidía don Cleto y recitó de memoria, recordaban admiradas las viejas matronas, una maratónica oda a las glorias de la patria. Al otro día, don Nicasio, el gestor insospechado, murió de un ataque de apoplejía. Fue un drama. Pero no cejaron hasta dar con otro insospechado que a los días murió víctima de un atentado de la oposición. Cuando la novia tenía ya 49 años, el nominado se suicidó, sin llegar a saber nunca si es que don Cleto lo nombró a él o se refirió, lo más probable, al próspero futuro de Norteamérica. El Fito Araguren lo hizo bien, siempre gozó en el Club Progreso de una bien merecida fama de avispado, locuaz, entrador, el pope de la moda, al dedillo de cuanta banalidad llegaba de Europa. Los salones se lo disputaban y era el gran animador de los saraos porteños. Flirteaba con todas las niñas de merecer y siempre tenía una frase galana para las madres ansiosas. Le había ganado el lado flaco a tirios y troyanos y a nadie asombró que fuera nominado, como se comenzó a comentar en todos los mentideros de la alta sociedad. Era lógico. Fito amaba la buena vida, los trajes costosísimos y los costosísimos carruajes. A los 30 años había gastado ya la fortuna de 2 ramas de su familia, cuando la ruina asomó sus colmillos raídos por las galerías de la hipotecada casa señorial de sus padres, sin saber de dónde, ni quién, ni cómo, se comenzó a hablar de su nominación. Los sastres de la calle de la Merced volvieron a saludarlo obsequiosos y gentiles. Don Isaac no tuvo inconvenientes en renovar la hipoteca de la casa señorial. Un dineral duplicado ahora. Compró y vendió tierras flor, le rogaban que aceptara créditos casi de por vida. Hizo una fortuna casi peligrosa y desapareció. París, Londres, quizá. Al enterarse dicen que don Cleto dijo: a ese mocito se lo merecen los ingleses. Ahí concluyó la industria de los nominados. Solo nombramiento en mano, los prestamistas, los tenderos, los vendedores de tierras daban créditos. Dios sabe qué fue de Fito Aranguren,
el único porteño de ese tiempo que logró restituir algún resto del cadáver del presupuesto nacional que yacía crucificado en el haber de los libros mayores de los aprovechados comerciantes de la que ya se insinuaba como la gran ciudad del Plata, ciudad de ciudades al sur de América. Paradojalmente desprovista de metales preciosos, monumentos de las grandes culturas precolombinas, plata, ciudades de los Césares, trapalandas, altares de diamantes y pedrerías, civilizaciones milenarias, crecida y acrecida por un misterio impensado de la conquista, como todos los misterios, la multiplicación portentosa del ganado en lo único que poseía bajo el imperio azul del cielo, la más extensa pradera húmeda del planeta. ¿Quién lo advirtió primero?, se preguntó divertido un día don Anacleto Aznar, pensando en ese loco de atar de don Domingo Faustino Sarmiento, que había introducido el alambrado en las pampas, solamente porque 4 gringos agricultores se quejaban de que la caballada les comía los repollos. Y infló los mofletes y expelió: ¿a dónde vamos a ir a parar? Rugió de santa furia esa mañana. Ese periódico estúpido como su nombre, El Tábano, acaba de clavarle su aguijón justo en el tercer mate solícito. Aparecía él, su rostro sobre un monstruoso cuerpo de sapo, con Sarmiento fajado a lo bebé en sus brazos, que empuñaba una mamadera gorda en la que se leía Escuela Pública, dando a luz esa controversia gangrenada que venían sosteniendo desde que al loco Sarmiento se le había dado por fundar escuelas en cuanto sitio vacío encontraba, trayendo maestras de los Estados Unidos, malgastando los dineros del sagrado erario en estupideces como enseñar a leer y escribir a los hijos desaparrados del gauchaje y del gringaje, como si a los hijos de los peones les hiciera falta saber leer y escribir para ser peones. Habráse visto enormidad. Bufaba recorriendo a zancadas atronadoras los pasillos, las escalinatas, las salas y el patio de su casona, súbitamente impelida por la furia del amo y corriendo hacia todas partes como hormigas a las que les patean el hormiguero, en tanto don Cleto tronaba: «Me las pagarán, no quedará títere con cabeza. El loco Sarmiento tiene la culpa. Esto es cosa de él. Esto me pasa por poner provinciano pata a la rastra en la presidencia». Dichos estos dichos, a una corte de despavorido silencio que ora era doña Guminda, desconsolada dentro de su batón, que solo atinaba a decir: «¿Qué pasa?», ora a la negrita cebadora, ora a su secretario alcanforado en su jaquet de pergamino, ora al mismísimo nadie que era la Lela, olvidada de morirse la pobre, o a la aterrorizada Zoila, que acarreaba pavas calientes y nuevas cebaduras en un intento inútil de aplacar las iras del amo, por primera vez herido en la parte de afuera de su figura pública, puesto en la picota roedora de la risa subrepticia que, a esta hora del amanecer de Buenos Aires, estaría descosiéndose de hilaridad cobarde debajo de las cobijas, codeando a la benemérita mujer suspiradora, meneándose de gusto rancio porque por fin, en 300 años, un grupo de mocitos irreverentes tenía el tupé de ponerlo en la picota del ridículo, sacarle los trapitos al sol, mostrarlo indecorosamente en sus intenciones. Como si no fuera poco la guerra con el Paraguay, como si no fuera poco el empréstito con la banca Morgan, como si no fuera poco una de sus hijas preñada por un gañán, como si no fuera poco ver deteriorarse, derrumbarse día a día las recatadas costumbres de la aldea avenida Ciudad, que fue cuando tronó: «A Sarmiento le debemos las 3 plagas de la nación: los gringos, la alambrada y los gorriones». Y dicen que por primera vez agregó: «¡Carajo!».
La primera vez que se incendió el edificio donde se editaba El Tábano, don Cleto llevaba una semana en su estancia de Adrogué. Por esos 7 días no recibió a nadie. La segunda vez se había ido a Provincias. La tercera vez guardaba cama de una fuerte gripe. Pero bastó. Nunca más apareció don Cleto en esas páginas, ahora agonizante, con el humor chamuscado. La paz volvió por las esquinas en el pregón de las negras vendedoras de empanadas. El aguatero, ya desaparecido de las calles de la ciudad, había merecido un editorial de Requiem del diario La Prensa, emotivo y ceñido, como sería su estilo todo el siglo venidero. El general Mitre escribía sus memorias. Don Cleto emergió en pleno por esos días. Se opuso a que los hijos de los tenderos italianos enriquecidos tuvieran acceso a la oficialidad del ejército. Decía que el ejército debía salir de las familias de la patria. Soldado, cualquiera, oficial, un alguien. Decía que la patria era su familia armada. Decía que este no era un país con ejército, sino un ejército con país. Que debía ser así por los siglos de los siglos, para que todo el mundo pudiera saber quién era quién, y se resistía a la idea de Sarmiento de fundar un colegio militar con instructores prusianos. Decía que cuando él nombraba a un general lo nombraba por 2 cosas, por la cara y por el apellido. Decía que los cualquiera habían nacido para nadie y que él no era quien para torcer los destinos de la sagrada providencia. Una mañana sugirió, en verdad ordenó, la intervención a 10 de las 14 provincias con orden de disponer de la situación de los cabecillas de la oposición según el leal entender del interventor. Porque el gobierno debe ser el gobierno de los mejores, dando por sentado que los mejores eran ellos, los allegados a don Cleto y su inmenso círculo familiar. Debió acudir a su mano dura para enfriar los ánimos de algunos caudillos de provincia que andaban mostrando la hilacha, sacando los pies de la cobija, desconociendo la prerrogativa de los poderes constituidos. Y había más. Había algunos caudillos parroquiales que se atrevían ya a cuestionar la legitimidad de esos poderes, haciéndose aclamar por el gauchaje bruto, que aún no había desmontado de la barbarie. Y lo que era peor, ese mocito Alem, el hijo del mazorquero, andaba diciendo por ahí de viva voz que los únicos poderes legítimos nacían de la voluntad del pueblo. Semejante loro charlatán, rugía don Cleto. ¿Y qué soy yo sino el pueblo? Don Cleto nunca comprendió qué ganaba Buenos Aires con cargar a sus espaldas esos arenales áridos del norte y de Cuyo. Pase a los fortines hacia el sur y la campaña del desierto por las aguadas, los pastos dulces, la sal y el ganado cimarrón que controlaba el indio y que sumaban millones de cabezas. Pase el territorio del litoral, también con buenas pasturas y los ríos, esos caminos que andan, como decía, que facilitaban el transporte del grano, el cuero, la carne secada a sol o a sal. Pero ¿de qué servían esos desiertos de los llanos de La Rioja, Santiago del Estero? Pasé Tucumán también, Salta, Jujuy, pasé Córdoba con buenas praderas, quebraderos de cabeza, semilleros de gauchos alzados como el Chacho Peñalosa, Facundo, Felipe Varela, Los Aldao, Santos Guayama, a los que había que andar matando como a Urquiza, Ramírez y el mismo Peñalosa por enturbiar los negocios de la nación, que don Cleto confundía con sí mismo, con la ciudad de la fundación, la sociedad portuaria próspera, tranquila, donde su interminable parentela pasía los bienes de Dios y de los hombres
con una sucesión también interminable de bodas, nacimientos, bautizos, enfermedad y muerte. Era más pérdida que ganancia cargar con esos territorios escuálidos que apenas producían vinos, frutas secas, aceite, aceitunas, que resultaba más barato traer de Europa que de esas lejuras calcinadas por el sol, ganadas en la necesidad de la guerra, de la independencia, cuando había que expulsar a los realistas que se quedaban con la parte del león que el puerto producía, pero que ahora él veía como un presente griego espinudo, áspero, plagado de levantamientos y revoluciones, reclamos insolentes, desplantes y guerras intestinas que consumían los mejores esfuerzos, los mejores hombres y un platal del Tesoro Nacional en cada escaramuza. Así es como don Cleto miraba a los provincianos, como parientes pobres de solemnidad, eternos pedigüeños que se llenaban la boca con su participación, la de sus abuelos, acotaba don Cleto, en la gesta libertadora del norte hasta el oeste y desde allí hasta el Perú tras el sueño, después desplazado, del ejército de los Andes y su capitán de gloria, don José de San Martín, el libertador que decepcionado y triste había esperado a la puerta del estuario antes de partir al exilio en Inglaterra. Don Cleto había dicho enérgico ante el reclamo de algunas viudas de los guerreros de la independencia y la insolencia provinciana: el ejército de los Andes se disolvió en Perú, no hay nada que reclamar. Y había golpeado con el puño en la mesa de su despacho. Demasiado barullo para una sola cabeza, le reprendía doña Lela, chancleteando como un fantasma cuando lo veía vociferar colérico, rojo de indignación por los enmarañados asuntos de la política criolla, mientras daba y quitaba desde las salas de su casa a medida que la ciudad se extendía por los cuatro costados y los barcos llegaban reventando de inmigrantes españoles, italianos, judíos, rusos, alemanes, suecos, en una depredación alucinante de usos y costumbres, invadiendo todos los rincones de la muy benemérita, ahora adoquinadas sus calles principales, lo que provocó no solo su oposición, sino una sucesión de chispeantes centellas de su mal humor cuando el hecho consumado colocó a su carruaje sobre el adoquinado, haciendo un ruido de asamblea de brujas, estremeciéndolo todo en breves barquinazos que le hicieron exclamar: «Ahora quiero ver cuánto van a durar los carruajes». «Estas son cosas de gringos, mijo. Esta era una ciudad cristiana, monseñor. Hasta uno se podía dar un buen porrazo sin pasar a mayores. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando alguien se caiga en el empedrado? No ganamos nada con estas paparruchas, mi doctor. Lo que hacen es perturbar la vida de la buena gente». A quien quisiera oírlo le dejaba caer las quejas por esta fiebre de cambio que había enloquecido el ánimo de los porteños, de natural tan sereno en otros tiempos. Que construyan un puerto mejor, más amplio, más sólido, se comprende. Que tiren algunas casas para abrir más calle, también, total, se caen de vieja y continuás sin dueño. Pero que anden hasta por mi fundillo, adoquinando, levantando paredes, llenando todo el aire de polvo, haciendo unos ruidos de averno, eso ya es demasiado, mi querido general. ¿Y qué es eso de andar metiendo paseos y plazoletas, alameda y avenida? Dígame su merced. Yo cuando quiero pasear salgo al patio de mi casa, mi queridísimo señor. Yo no paseo para que me vean, sino para estirar las piernas, para despejar la mente, para matear a gusto. No como ahora que hasta la gente de respeto ha tomado la mala costumbre de pasearse por las calles nuevas como en exposición, como en vidriera. Pura vanidad de mija. Antes, en los tiempos de mis mayores, nada había que mostrar para aparentar. La gente llevaba las virtudes en el alma y no en las solapas de corte inglés, gringo, para colmo. Pero déjeme que le diga, se desviven por las zarandajas de Europa,
¿Sabe usted a dónde iremos a parar por este camino? ¡Al infierno! Sí, señor, al mismísimo infierno. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y la Lela era de los peores. Nunca se supo cuándo fue que no quiso oír más las letanías de ña Guminda, las rogativas de los pedigüeños que la acosaban día y noche, las lamentaciones de los entenados, los salmos de furia de don Cleto, el cuchicheo de las solteronas, el murmullo asordinado de las intrigas cotidianas, públicas y privadas, que como un río amordazado transcurría sin pausa por la vida subterránea de la casona, con epicentro en el amo extenso, omnipotente, huidizo, taimado, a quien ella había amamantado desde su nacimiento, cuando doña Teocracia Terrero Aznar y Ortiz, su madre, se había secado del pecho y de las ganas de vivir, tal que murió de consunción el día de Todos los Santos de un año ya olvidable. Como olvidable había sido con los años el hecho de que doña Teocracia era estéril ya a 5 años de su matrimonio, irremediablemente estéril, muy a pesar de las infusiones en salmos, votos, misas y promesas a cualquier inquilino del cielo o brujas de la tierra, por lo que no asombró a nadie que a los 5 años de esterilidad naciera Anacleto, y que milagrosamente la Lela comenzara a manar leche de sus 2 pechos henchidos, siendo como dicen que era a la sazón virgen y soltera, como lo sería por el resto de sus días. Esos días que ahora chancleteaba por la casa, no solo ya sorda, sino también ciega, de puro vieja, como que había enterrado uno por uno los muertos y el pasado de la casa, para no tener memoria ni pesadillas, y así dejar de escuchar el chismerío incontenible que, andando el tiempo, comenzó a afirmar por detrás de las puertas y los muros de los 3 patios que ya no era Lela la milagrosa, sino la mismísima madre de don Cleto. Jamás admitió haberlo oído, simplemente se clausuró del sonido y la luz 50 años antes de que Cleto clausurara la casa y se empacara en el encierro con perros, gatos, mujer, hijas, gallinas, caballada, nietos, sirvientes, entenaos, mayordomos, mulatos y gauchos a su servicio, para tejer desde la sombra de su sala de recibo la infinita telaraña del poder. La leyenda de su poder sobre don Cleto había nacido tan misteriosamente como su sordera, mentirosa para casi todos, pues se decía que si fuera sorda, ¿cómo era posible que escuchara hasta la más mínima orden del amo, el más fugaz deseo, a menos que, además, fuera adivina? La vieja zorra que, como afirmaban los habitués y la tropa obsecuente de funcionarios, tampoco era ciega, pues rayaba más allá de cualquier fantasía el que anduviera por todos los rincones de la casona a cualquier hora del día o de la noche sin tropezar jamás en nada, sin que, como afirmaban estupefactos los testigos, jamás tanteara los objetos ni llevara bastón alguno, yendo y viniendo tan pancha entre gente, mesas, vitrinas, escaleras, pasillos laberínticos, sigilosa e inaudible en su paso de sombra, apareciendo y desapareciendo en medio de las conversaciones, los cuchicheos y los gestos sospechosos, conspirativos de los visitantes del Señor de las Órdenes, los UKC y el mando general del País Azul. Por eso la asediaban. Su acceso directo a don Cleto, al meollo de su intimidad, la hacían destinataria de todas las solicitudes que, haciendo caso omiso de su sordera, le dejaban caer a su paso por las galerías, los patios, las salas, los pedidos más variados, insólitos, descabellados, apremiantes, dramáticos, acostumbrados como estaban a pedir gracias y bienes terrenales a cuanta imagen de yeso, bronce, mármol o madera colgara de los templos.
Suponiendo que si los santos oían para interceder ante Dios por sus miserias, ¿cómo no se iba a producir el mismo milagro con Lela que, siendo virgen y soltera, había amamantado al todopoderoso dador de la ciudad? Impasible, la Lela pasaba ante los ruegos, impertérrita, ante el nudo de lágrimas de la madre del sentenciado a muerte, de las viudas de los guerreros, de los postulantes a cargos públicos, de los gestores de la media palabra, del buscador de ascensos y más aún, ante el clamor de los encerrados de por vida entre los muros de la casona y el patético coral de las solteras que sentían bramar el sol de la vida más allá de los muros, enloquecidas por los relinchos de yeguas y padrillos que llegaban del tercer patio en los meses de celo, cuando hasta el aire encerrado se estremecía de jadeos reprimidos. Incólume, la sombra de la Lela pasaba ante el aquelarre de los apetitos humanos imperturbable. Su figura encogida como un signo de pregunta pasaba ausente ante los ojos febriles, las bocas húmedas, las manos resecas, las rogativas anhelantes que iban desde un macho para las sábanas áridas hasta la conmutación de una sentencia de muerte. «Este badulaque», le decía don Cleto en la soledad umbrosa de la sala, «que estuvo conspirando hasta anoche, ha venido a denunciar a sus compinches». «Ya he oído, Cletito», respondía la Lela. «Ya he oído».
Vicente. La Siberia. 97.1. La Siberia, un no programa de radio.